Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Envy. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante, muy interesante, la verdad, con una invitada especial que la tenemos aquí. Ella nos estará hablando acerca de la individuación desde la psicología analítica, sobre el autor Carl Gustav Jung. Así que vamos a empezar con este podcast. Nayeli, ¿cómo estás? ¿Puedes presentarte por favor con mis seguidores? Bueno, hola Liz, mucho gusto. Me presento, soy Nayeli Vinuesa, estudiante de psicología. Bueno, vengo primeramente a agradecer por esta invitación, Liz. Para mí venir aquí y hablar de este tema de verdad es muy interesante, es muy bonito y me siento muy feliz de poder compartir con ustedes sobre esto de lo que vamos a hablar, porque si vienen temas como que muy interesantes y son muy entretenidos, la verdad. La verdad, muchas gracias por estar aquí, ¿no? Y queremos empezar con este podcast preguntándote qué significa exactamente la individuación, porque no conocemos, la verdad yo no conozco sobre este tema y me gustaría que me expliques. Claro, no es como que vas a saber así no de una, pero no, tranquila, que no es como que un tema muy complicado, porque, a ver, bueno, según el mismo Jung, dice que es considerado, claro, el padre de la psicología analítica. Nos habla sobre este proceso que es como que en donde la persona va convirtiéndose en quien realmente es, ¿sabes? Porque todos somos diferentes de los demás. Yo soy diferente, tú eres diferente, ¿ya? Entonces, aquí es en donde Jung nos hablaba de esto. Nos hablaba de que no es como que somos uno más del grupo, sino que solo soy yo y eso. Entonces nos hablaba de que todos tenemos nuestra propia forma de pensar, todos tomamos nuestras propias decisiones, tengo mis propios gustos, entonces todo eso es lo que me diferencia a mí de los demás. Entonces ahí es en donde Jung decía, vamos a hacer este proceso de individuación y de donde pasas parte de ser como que de la masa entera a ser solo tú. Claro, ya te voy entendiendo un poco sobre este tema. Sí, no, claro, al principio no es como que no se entiende mucho, pero tranquila. A ver, bueno, todos crecemos, ¿no? Vamos creciendo con eso de que, ¿qué es lo que pensará la familia de mí? O qué es lo que la sociedad piensa de mí, qué va a pensar la sociedad de mí, o qué es lo que el grupo entero espera que yo sea. Entonces, cuando tú empiezas a preguntar de que, a ver, ¿esto lo estoy haciendo para mí o es porque los demás esperan de mí, los demás quieren que yo haga? Cuando tú te empiezas a dar cuenta de eso, ahí es lo que yo denominaba este proceso de la individuación. Darte cuenta de que tú vas a hacer lo que, cuando te des cuenta de eso, va a ser lo que tú haces para ti, no para los demás. Claro, ya te entiendo. O sea, me dices que según cómo vaya creciendo, voy a ir cambiando. Ajá, exactamente, porque ahí vas a darte cuenta de eso. Y nos decía que es algo bueno, ¿sabes? Porque cuando te vas dando cuenta de eso, es como que, a ver, yo soy la dueña de mis propias emociones, de mis propios sentimientos, de mis propias decisiones. Entonces yo tengo la oportunidad de cambiar, tengo la oportunidad de crecer, pero para mí, no para que los demás vean que yo cambié para ser así, no, es para ti, para que tú te sientas mejor. ¿Y esto de la individuación se relaciona con algún otro concepto? Sí, verás, porque se relaciona con nuestro inconsciente. En nuestro inconsciente es como que, bueno, yo lo relacionaba con conceptos como la sombra, la persona y el ser. Pero esto, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Cuéntanos. A ver, yo decía que tenemos, bueno, no todos no somos perfectos, ¿no? Entonces, es como que yo quiero mostrar a los demás lo que yo quiero que los demás vean de mí. Es como decir, yo me voy a una reunión, ¿no? Y yo quiero ser perfecta, por así decirlo. Entonces es como una máscara en la que yo muestro eso a los demás. Entonces a esa máscara yo lo denominaba la persona, lo que yo quiero mostrar a los demás.
En cambio viene ese otro concepto que Jung también lo integraba, que es la sombra. Eso en cambio, ahí sí es en donde entran nuestros, como decir, nuestras inseguridades, porque, bueno, la sombra lo tenemos todos, porque todos tenemos inseguridades, tenemos miedos y tenemos conflictos a veces, ¿no? Entonces, a todos esto de aquí, lo que nosotros tenemos, lo que es propio de nosotros, Jung lo denominaba la sombra. Ya. Y por último, cuando tú te des cuenta de eso, de esa sombra, de que tú tienes inseguridades, te enojas mucho, te das cuenta de eso, vas a intentar cambiar eso. Entonces, cuando tú empieces a cambiar eso, ahí es en donde Jung denominaba este proceso de la individuación. Es muy interesante, la verdad. Ahora te voy entendiendo, y la verdad es que este tema me parece muy interesante porque, por ejemplo, mira, cuando yo voy a trabajar y yo, por ejemplo, soy la directora, Claro. y tomo este papel de autoridad, de una persona más responsable ante los demás, entonces tomo en cuenta esto, pero dejo aparte lo que son mis emociones, cómo yo me siento. Entonces, como yo te entiendo es que esto debería afectarme o no, porque porque en sí no muestro como tal y como soy, sino que reprimo esas emociones, y creo que debería aceptarme. Claro, En ahí, ese aspecto. o sea, yo veo que sí, tú te estás dando cuenta de eso, ¿no? De que yo reprimo mis emociones. Entonces, justo cuando tú te das cuenta de eso, ahí es en donde ocurre este proceso de individuación, porque Ya. tú vas a querer cambiar, vas a querer mejorar para ti. Exactamente. De verdad es muy loco todo esto que me cuentas, y ahora me doy cuenta que, o sea, que hay una palabra que es idéntica, es igual a esta, que es la individualidad. Sí. ¿Nos puedes decir o nos puedes explicar cuál es la diferencia entre ambas palabras? Sí, la verdad es que aquí es como que existe como que este conflicto en donde las personas piensan que individuación e individualidad son lo mismo, pero no son lo mismo, son totalmente lo contrario. Porque, a ver, la individualidad, bueno, Jung decía, no Jung, perdón, la individualidad es como que esa forma en la que, a ver, claro, tú te das cuenta de que sí, soy diferente de los demás, pero eso lo tomo como que para ponerme encima de los demás, para hacerle de menos a los demás. Es como que soy diferente y yo soy así, tú te pones como que en ese plan de que ya, a mí nadie me dice nada. Entonces aquí es donde puede ocurrir como que puede ocurrir conflictos con el grupo, puedes aislarte del grupo, porque es como que no te dejas como que ayudar o no te permites cambiar. Entonces esa es la individualidad, cuando no aceptas incluso, o sea, rechazas como que lo que son las responsabilidades y te alejas del grupo. En cambio, la individuación es lo contrario. Ahí es claro, me doy cuenta, claro, yo soy consciente de que tomo mis propias decisiones, pero no es como que me alejo del grupo, sino que más bien yo acepto que los demás también tienen sus propias emociones, sus propias decisiones, toman se podría decir, sus propias ideas, ¿no? Entonces, tú es lo contrario a la individualidad, porque no es como que te alejas de los demás, sino que, claro, aceptas que tú eres diferente, pero también no es como que voy a rechazar al otro grupo. Entonces ahí es como que están esos dos conceptos que son muy diferentes, la individuación y la individualidad. Sí, ahora te voy entendiendo, la verdad. ¿Y cómo es este concepto de la individuación? ¿Cómo es que surge? ¿Cómo es que aparece? Bueno, a ver, fíjate que no sé si te ha pasado, pero cuando estás como que entre ese conflicto entre, a ver, yo quiero hacer esto, pero yo ahora y si los demás me dicen algo. Claro, sí. Hay esos conflictos de lucha. Sí, en donde no sabes qué hacer, dices, ¿y ahora qué hago? Entonces, cuando tú empiezas como que a ver por ti, digo, no, esto yo lo voy a hacer porque a mí me gusta. Ahí es en donde ocurre este proceso de la individuación.
pero más que todo aparece cuando tienes estos conflictos internos entre tú mismo, entonces estás entre, ¿y ahora yo o los demás? Ajá. Cuando aparecen estos conflictos, ahí. Claro, estos conflictos donde, Ajá. estas luchas donde tú decides si es por ti o por los demás. Sí, ahí es en donde aparece esto. Claro, ahora... Además, perdón, bueno, además fíjate que también existen factores que influyen bastante en esto de la individuación. Porque como por ejemplo está la familia, está la sociedad y está esto que es ahora como que muy de moda, claro, siempre, ¿no? La tecnología, que son las redes sociales. Claro, en serio, y mira, cuéntanos cómo influyen estos factores. Bueno, verás, la familia, como vengo diciendo, desde pequeños nos van enseñando lo que está bien, lo que está mal, cómo debo comportarme ante ciertas situaciones. Entonces, eso es como que desde pequeños nos vamos moldeando, ¿entiendes? Entonces ahí entra la familia, ellos nos van influenciando a nosotros desde pequeños. Y cuando voy creciendo, ahí es en donde me pregunto como que digo, a ver, esto me enseñaron a mí, y ahí es como que igual está como que esa lucha. Entonces es un factor la familia es un factor muy influyente en nosotros desde pequeños. Y está la sociedad en cambio nos dice, es como que muchas veces yo soy, es como que, a ver, es como que muchas veces eh, la sociedad es como que los demás me están viendo a mí como perfecta, entonces yo debo ser así. Y de verdad influye bastante porque es como que las opiniones de los demás me van a afectar a mí. Y por último está eso de las redes sociales, que por ejemplo cuando ves un TikTok, ¿no? Y por ejemplo ves ahí a una supermodelo, super fitness, ahí toda delgadita, y es en donde tú empiezas como que se podría decir como que a compararte, a sentirte como que más insegura. Entonces hay veces en donde esto de la tecnología y de las redes sociales sí influyen bastante en nuestra forma de ver las cosas. Claro, sí es verdad eso lo que cuentas, que ahora todos somos influenciados Sí. por los demás, la verdad. Y mira, todo este proceso, todo lo que hemos estado hablando, ¿cómo se relaciona con la salud mental? A ver, se relaciona bastante porque, como dije, todo esto y nos influye bastante en nuestra forma de ser, y ahí es en donde nos afecta a nosotros. Se puede decir, dependiendo de cómo lo tomemos, nos afecta en nuestro propio bienestar. Entonces sí afecta bastante. Claro, entonces te puedo hacer una pregunta un poco más personal. Claro, no hay problema. Mira, esta pregunta dice así: ¿quién eres más allá de lo que esperan de ti? La pregunta está muy difícil. Bueno, muchas veces, ¿no? Como creo que a todos la verdad nos ha pasado cuando yo voy a salir a algún lado y es como que yo debo mantenerme como que, se podría decir, debo llevar una máscara para que los demás no me vean, se podría decir vulnerable. Entonces es como que yo debo portarme así en tal situación. Es así, sí, es como que me ha pasado. Entonces, más allá de eso, yo soy una persona que sí tiene sentimientos, tiene mis propias inseguridades, tengo mis miedos a qué es lo que dirá la gente de mí. Entonces, se podría decir que soy igual, claro, una persona con muchos defectos, pero eso es como que a veces me doy cuenta y como que trato de cambiarlos. Claro, ¿y puedes darnos un ejemplo así sencillito y rápido para entenderlo de una vez? Claro, a ver, por ejemplo, cuando una persona, bueno, te voy a poner este ejemplo, cuando una persona pasa todo el día feliz, ¿no? Se muestra ante los demás como que súper feliz, súper alegre, muy hiperactiva, colabora con los demás y así, ¿no? Pero llega a su casa y se puede decir como que todo eso lo desahoga, permitiéndose ser como que ser vulnerable, pero en su cuarto y sola. Entonces ahí cuando te das cuenta de eso, ahí es en donde tú intentas cambiar eso, para que dices, puedo permitirme también ser vulnerable en ocasiones con los demás, porque los demás también se podría decir que son como un apoyo, que te pueden ayudar bastante.
Entonces, cuando te das cuenta de eso, ahí es en donde, claro, Jung decía, te das cuenta de eso y empieza el proceso de la individuación para mejorar para ti. Claro, ahora sí creo que nos quedó más que claro todo lo que significa este proceso de la individuación. Y bueno, para terminar antes, ¿te gustaría regalarnos algún mensaje? Sí, claro. Bueno, igual antes de terminar me gustaría igual agradecer de nuevo aquí por esta oportunidad porque es un tema muy lindo, la verdad. Y lo único que quiero que se lleven con esto de lo que hemos estado hablando de la individuación es que es un proceso que va a durar toda la vida. Y más que todo es para permitirte ser auténtica a ti, ser una persona única. Vas a mejorar, sí, pero para ti, no para los demás, no por el que dirán los demás, sino que trata de mejorar y aceptarte tal y como eres tú mismo. Porque como que eso es lo que Jung decía para llegar a alcanzar al self, ¿no? Que es eso en donde te aceptas a ti tal y como eres y con todas tus inseguridades y todo. No como para ponerte encima de los demás, sino que para mejorar para ti, para sentirte bien contigo misma incluso. Y bueno, pues la verdad, muchas gracias a ti por acompañarnos y explicarnos todo este tema, ¿no? La verdad, muy interesante. Y nada, pues muy agradecida porque hayas aceptado la invitación. Y a ustedes muy agradecida por escucharnos y apoyarnos. Una vez más nos vemos, nos vemos en el siguiente episodio del podcast en vivo. Gracias a todos. Chao.